Chernóbil sin humanos. Así está evolucionando la vida salvaje en silencio. Hace casi 40 años, la noche del 26 de abril de 1986, el mundo contuvo el aliento. Una nube de fuego y cenizas radioactivas ascendía desde el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania, extendiendo su aliento mortal por Europa entera. Las alarmas de una planta nuclear en Suecia fueron las primeras en alertar, pero lo peor ocurría mucho más cerca. Aquella explosión fue el mayor accidente nuclear de la historia. Más de 350.000 personas fueron evacuadas. Decenas de miles de kilómetros cuadrados quedaron contaminados. Se levantó una zona de exclusión de 30 kilómetros a la redonda. Y la vida humana simplemente desapareció de allí. Pero la historia no termina con el silencio humano, porque cuando el ser humano se va, la naturaleza habla, se abre paso, experimenta, cambia. Hoy, esa tierra marcada por la radiación, temida, abandonada, casi olvidada, se ha convertido en un gigantesco experimento de la evolución. Sin quererlo, hemos dejado una porción del planeta a merced de dos fuerzas titánicas, la radiación y el tiempo. Y lo que ha ocurrido allí es tan asombroso como desconcertante. Bienvenido a Chernóbil, el laboratorio de Darwin del siglo XXI. Top 10 animales que han evolucionado en Chernóbil. A continuación, nos adentramos en un ranking fascinante. No es una lista de superhéroes ni de monstruos mutantes, aunque bien podría parecerlo. Estos animales han sobrevivido al infierno invisible de la radiación y en algunos casos han prosperado, han cambiado. Algunos incluso parecen haber evolucionado más rápido que en cualquier otro rincón del mundo. Número 1. La rana negra de Chernóbil. Imagina caminar por los pantanos sombríos de la zona de exclusión y ver, entre las hojas, unas pequeñas ranas que no son verdes, sino negras como el carbón. Fue exactamente lo que encontró el biólogo español Germán Orizaola en 2016. Aquello no era casualidad. Estas ranas, pertenecientes a la especie Hyla orientalis, presentaban una pigmentación oscura que inmediatamente despertó preguntas. ¿Es un defecto? ¿Una mutación sin más? ¿O es una estrategia evolutiva? Tras años de estudio, Orizaola y su equipo llegaron a una hipótesis poderosa. Estas ranas desarrollaron un exceso de melanina como respuesta a los niveles altos de radiación ionizante. ¿Por qué es esto importante? Porque la melanina no solo da color, actúa como un escudo natural frente a partículas radiactivas, ayudando a absorber parte del daño que podría romper su ADN. Más fascinante aún, el cambio se habría dado en apenas unas generaciones. Esto es evolución acelerada, una selección natural extrema. Las ranas negras resistían mejor y por lo tanto dejaban más descendencia. Lo más insólito es que este tipo de adaptación había sido documentado antes en hongos, bacterias y algunos microorganismos, pero nunca con tanta claridad en un vertebrado en libertad. Hoy, estas ranas negras se han convertido en un símbolo vivo de la capacidad de la vida para adaptarse incluso a los ambientes más hostiles de la Tierra. Número 2. Lobos radioactivos. A simple vista, parecen lobos comunes, grandes, majestuosos, de mirada penetrante y andar sigiloso. Pero los lobos que habitan en Chernóbil han dado lugar a un fenómeno tan inquietante como esperanzador. En lugar de huir de la zona contaminada, la han conquistado. El biólogo Timothy Mosu y su equipo instalaron collares GPS a varios ejemplares. El resultado, estos lobos viven permanentemente dentro de la zona de exclusión, soportando niveles de radiación hasta 100 veces superiores a los que se considerarían seguros para los hombres. Pero lo más desconcertante es que no solo sobreviven, sino que prosperan. Su número es hasta 7 veces mayor que en otras zonas protegidas de Ucrania y Bielorrusia. ¿Es posible que estén evolucionando para resistir la radiación? Los estudios preliminares sugieren que podría haber mutaciones genéticas relacionadas con el sistema inmune y la reparación del ADN. Aunque estos datos aún están bajo investigación, la sola posibilidad de que un gran depredador carnívoro se esté adaptando genéticamente a un entorno radiactivo abre un nuevo capítulo en la biología evolutiva. Además, la falta de humanos ha permitido que los lobos desarrollen patrones de comportamiento más audaces, se desplazan en grupos más grandes, se acercan más a las ruinas de asentamientos humanos e incluso muestran mayor tolerancia a otras especies.
rompiendo patrones típicos de competencia. ¿Estamos ante una nueva subespecie? Algunos ya la llaman Canis lupus chernobylensis. Lo cierto es que estos lobos no solo están reescribiendo las reglas de la ecología en la zona, están reescribiendo la historia misma de la evolución posthumana. Número 3. Golondrinas deformes. Si las ranas y los lobos son ejemplos de adaptación, las golondrinas de Chernóbil son el lado oscuro del experimento natural. Anders Möller, uno de los expertos más veteranos en estudiar los efectos de la radiación en aves, lleva décadas documentando casos de malformaciones severas en estas pequeñas aves migratorias. Las cifras son impactantes. Más del 30% de las golondrinas analizadas en ciertas zonas de Chernóbil presentan anomalías genéticas visibles. Algunas tienen picos torcidos, plumaje desordenado, colas más cortas, tumores cutáneos, ojos velados por cataratas prematuras e incluso casos de albinismo parcial, lo cual podría estar vinculado a un daño en los genes relacionados con la producción de melanina. Además, la tasa de mortalidad juvenil es altísima. Muchas crías mueren antes de alcanzar la madurez, y las que sobreviven suelen tener una capacidad de vuelo reducida, lo que afecta su migración y apareamiento. A pesar de este panorama sombrío, hay matices esperanzadores. Möller también ha detectado que algunas poblaciones parecen haber comenzado un proceso de purga genética, seleccionando por mutaciones que mitigan el daño o mejoran la tolerancia celular. La radiación, lejos de ser un evento puntual, es una presión evolutiva constante, y la evolución, aunque brutal, sigue su curso. Estas golondrinas son el ejemplo más claro de que la vida en Chernóbil no es un cuento de hadas, sino un escenario de supervivencia darwiniana, cruda y sin tregua. Número 4. Escarabajos blindados. Si existe un grupo de animales que ha demostrado una resiliencia sin igual ante ambientes extremos, ese es el de los insectos, y entre ellos, los escarabajos de Chernóbil se han convertido en objeto de admiración y asombro. Investigadores liderados por Mary Maikaiczak han encontrado ejemplares con caparazones notablemente más oscuros, gruesos y densos en áreas de alta radiación. ¿Por qué importa esto? Porque el exceso de melanina y quitina no solo les brinda protección física, sino que actúa como una barrera bioquímica ante los rayos gamma y partículas alfa. En otras palabras, estos escarabajos están reforzando su armadura genética y estructural para resistir un entorno que debería matarlos. Pero hay más. En algunos estudios de comportamiento se ha observado que sus rituales de apareamiento han cambiado. Algunos machos prefieren zonas más irradiadas, quizás porque la competencia allí es menor. También se ha detectado una mayor tasa de reproducción, lo que sugiere un esfuerzo por ganar la carrera contra la mortalidad genética inducida por el ambiente. Este tipo de respuesta no es común. Estamos hablando de microevolución rápida y observable, como si estuviéramos viendo en tiempo real cómo una especie se transforma para sobrevivir a un nuevo apocalipsis. Número 5. Caballos de Przewalski. En medio de los bosques en expansión y las ruinas silenciosas, una imagen casi surrealista. Manadas de caballos salvajes corriendo libres entre los árboles, sin cercas, sin pastores, sin humanos. Son los caballos de Przewalski, una especie considerada extinta en estado salvaje hasta hace pocas décadas. Reintroducida en Chernóbil en los años 90 como parte de un experimento ecológico. Lo que nadie esperaba es que este experimento se transformaría en un milagro de la conservación. En Chernóbil, estos caballos no solo han sobrevivido, han multiplicado su población sin apenas intervención humana, viven sin vacunas, sin veterinarios y aún así mantienen un buen estado general de salud. Pero lo más interesante son los pequeños cambios morfológicos y de comportamiento que algunos científicos, como Sergei Gashak, han empezado a documentar. Por ejemplo, cuerpos ligeramente más compactos, lo que les ayuda a conservar calor, pelaje más espeso durante el invierno y grupos sociales más cohesionados, posiblemente como respuesta a la presencia de lobos o a las condiciones adversas del entorno. No se han detectado mutaciones visibles o deformaciones graves, lo cual sorprende dada la radiación. Algunos expertos incluso sugieren que esta especie, por su historia genética tan limitada y su resistencia natural, podría tener una ventaja evolutiva en estos ecosistemas perturbados. Lo que empezó como un intento de restauración ambiental se ha convertido en una lección de humildad. A veces, la mejor manera de salvar a una especie es dejarla en paz. Número 6. Búhos sin canto. En las profundidades de los bosques abandonados de Chernóbil, cuando cae la noche y el viento sopla entre las ruinas,
Algo falta: el canto del búho. Uno de los misterios que más ha desconcertado a los científicos como Victoria Rack es el silencio inusual de ciertas especies de búhos, especialmente el cárabo común, en zonas de alta radiación. Los registros acústicos muestran que en áreas contaminadas, estos búhos vocalizan mucho menos que sus congéneres de otras regiones, y esto no es casual. Se ha relacionado con posibles alteraciones neurológicas leves, quizás derivadas del impacto crónico de la radiación en el sistema nervioso central. Pero aquí entra la interpretación evolutiva, y si no es solo daño, sino adaptación. Menos canto puede significar menos gasto energético, menos exposición a depredadores o incluso una estrategia para reducir conflictos territoriales en un entorno con menor densidad poblacional. Se trata de un cambio de comportamiento silencioso, pero potencialmente muy significativo, que podría reflejar una evolución cognitiva y conductual en marcha. Además, hay indicios de que estos búhos están cambiando también sus ciclos reproductivos, con épocas de cría más tardías y número reducido de polluelos. Todo apunta a una especie que se está reconfigurando para vivir en un entorno impredecible y hostil. Número 7. Peces con tolerancia celular. Bajo las aguas de los lagos de Chernóbil, que parecen tranquilas y limpias a simple vista, se esconden criaturas que desafían la lógica biológica. La carpa cruciana, un pez de aspecto común y comportamiento discreto, ha sorprendido a los biólogos por algo insólito: su resistencia celular a la radiación. En estudios moleculares se ha comprobado que las células de estos peces tienen una capacidad incrementada para reparar daños en su ADN, especialmente aquellos causados por rupturas dobles, uno de los efectos más letales de la radiación ionizante. Este fenómeno, conocido como hiperactividad en los mecanismos de reparación celular, no se ha detectado con tanta claridad en otras poblaciones de carpas fuera de la zona. ¿Cómo lo hacen? Algunos científicos sugieren que podría deberse a mutaciones epigenéticas heredadas por generaciones expuestas, que activan con mayor eficacia los genes relacionados con la respuesta al estrés oxidativo y a la apoptosis celular, la muerte programada de células dañadas. Además, se ha observado una diferente composición de proteínas antioxidantes en su sangre y tejidos, lo cual los hace más resistentes no solo a la radiación, sino también a los cambios bruscos de temperatura y oxigenación típicos de los lagos contaminados. Este hallazgo no solo es fascinante desde un punto de vista biológico, podría tener implicaciones médicas a futuro, ya que las enzimas reparadoras que desarrollan podrían inspirar terapias humanas para enfermedades vinculadas al daño genético, un pez humilde convertido en fuente de esperanza científica. Número 8. Jabalíes y su microbiota mutante. En las cámaras trampa de Chernóbil hay un visitante habitual, el jabalí salvaje. Estos animales se han convertido en los auténticos dueños del bosque. Su número ha aumentado drásticamente desde la evacuación humana, pero lo que los investigadores han encontrado dentro de ellos es aún más impactante que su proliferación externa. La microbióloga Mary Maik-Isaac descubrió que la microbiota intestinal de los jabalíes de Chernóbil está compuesta por bacterias muy particulares. Algunas de ellas se alimentan de compuestos radiactivos como el cesio-137. Esto implica que no solo los animales están resistiendo la radiación, sino que su ecosistema interno también ha evolucionado para metabolizar residuos tóxicos. Este fenómeno recuerda a lo que se ha visto en ciertos hongos radioresistentes en los muros del reactor, capaces de utilizar la radiación como fuente de energía. En el caso de los jabalíes, los investigadores creen que estas bacterias podrían estar protegiendo su sistema digestivo, neutralizando parcialmente los efectos de la contaminación y ayudando a desintoxicar su organismo. Además, estos jabalíes tienen una dieta más variada y omnívora que nunca, lo que ha favorecido una evolución flexible de su sistema digestivo. Hay incluso estudios que muestran diferencias en la densidad ósea y la regeneración muscular, posiblemente vinculadas a mutaciones inducidas por la exposición crónica. En resumen, estos animales no solo se han adaptado al ecosistema, han integrado la radiación en su biología interna como si fueran una nueva versión de sí mismos. Número 9. Insectos de vida acelerada. Abejas, mariposas, moscas. En la lógica de los insectos, la vida es breve pero intensa, y en Chernóbil esa lógica se ha llevado al extremo. Diversos estudios longitudinales han demostrado que especies como abejas, mariposas y moscas han empezado a vivir con ciclos vitales más cortos y desarrollo más veloz. Este fenómeno podría tener dos explicaciones.
Una, que el daño genético acumulado hace inviable una larga vida, por lo que la reproducción temprana es la única garantía de supervivencia. Y dos, que la selección natural ha favorecido individuos que maduran antes y mueren pronto, optimizando el poco tiempo que tienen antes de sucumbir al estrés ambiental. En paralelo, se han registrado cambios morfológicos, como alas más pequeñas, colores inusuales o simetría alterada en las mariposas. También hay datos sobre modificaciones en los comportamientos de vuelo y polinización, lo que está afectando a su papel ecológico en la reproducción de plantas. Pero hay algo aún más inquietante. Algunos entomólogos han observado la aparición de nuevas variantes genéticas con una rapidez sorprendente. En un entorno normal, estas mutaciones tardarían décadas o siglos en consolidarse. Aquí parecen suceder en cuestión de generaciones. Chernóbil no solo es un cementerio, es también una aceleradora evolutiva, donde los insectos se adaptan a una presión de selección tan brutal que obliga a la naturaleza a probar, fallar y reinventarse una y otra vez. Número 10. El zorro de las cámaras. En 2014, los científicos colocaron cámaras trampa automáticas con carnada para estudiar la fauna de la zona. En una de esas grabaciones apareció un zorro. Hasta ahí, nada extraño, salvo por lo que hizo. Este zorro, lejos de simplemente devorar el alimento frente a la cámara, comenzó a colocar cuidadosamente los trozos de pan y salchicha en línea recta, como si supiera que cada vez que lo hacía, aparecía más comida. Lo repitió varias veces, lo entendía, aprendía. El zorro de las cámaras se convirtió en símbolo viral de la inteligencia adaptativa de la fauna de Chernóbil. Aunque este comportamiento no es necesariamente fruto de una mutación genética, sí demuestra algo igual de importante. La ausencia humana no solo permite que los animales vivan, les da espacio para desarrollar sus capacidades cognitivas. Estos zorros se han vuelto más audaces, más experimentales y más sociales. Cazan en áreas que antes evitaban, exploran estructuras abandonadas, se reproducen cerca de antiguas viviendas humanas y aprovechan cualquier recurso disponible con una creatividad inusual. Algunos investigadores creen que estamos viendo el surgimiento de una inteligencia expandida en animales que, por primera vez en siglos, están libres del condicionamiento humano. Chernóbil no es solo un recuerdo del error humano, es un espejo de nuestras contradicciones. Destruimos lo que tocamos, pero cuando nos alejamos, el mundo respira. Las especies allí no son monstruos ni milagros, son la prueba viviente de que la vida se adapta, cambia, muta, lucha. Tal vez algún día, cuando miremos atrás, entenderemos que Chernóbil no solo fue una catástrofe, fue un mensaje, un susurro de la Tierra que dice: sin ti, también puedo seguir adelante.